Y bueno, pues vamos a orar para que este tiempo sea dirigido por Él. Amado Dios, fuente de vida, de poder, de gracia y misericordia, Señor, gracias te damos porque Tú nos has permitido estar aquí reunidos, Señor, como iglesia, como tu pueblo, aprendiendo cada día más de tu preciosa palabra, que es quien nos redarguye, quien nos corrige, que nos instruye, Señor, para seguir creciendo espiritualmente, Señor, en justicia. Gracias te damos, amado Dios, por este precioso tiempo. Instrúyenos, Espíritu Santo, enséñanos, síguenos revelando, síguenos iluminando todas estas verdades que tú escribiste, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y en él, amén. Y bueno, pues vamos a continuar con la secuencia que hemos estado estudiando, la secuencia del libro de Lucas. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 18 y 19 de este libro. Y bueno, en este capítulo 18 el Señor Jesús sigue hablando en parábolas. Recordemos que una parábola es aquella ilustración narrativa donde podemos ver verdades bíblicas sobre el reino de Dios. Y este capítulo inicia con un pasaje sobre el juez y la viuda. Este pasaje nos enseña una verdad principal, que es la perseverancia de estar orando como iglesia de Cristo, como hijos suyos y santos apartados para Él. La perseverancia de la oración en nuestra vida cristiana es importante. Había aquel juez, Lucas lo describe como un juez que no le agradaba a Dios ni respetaba a los hombres. Este juez, por sus características, lo describe como un juez tal vez apartado de las cosas de Dios. Y estaba una viuda también, la cual rogaba a este juez que le hiciera justicia, ¿no?, de sus enemigos. Entonces tal era la insistencia de esta viuda al juez, que el juez dice: con tal de que esta ya no me sea molesta, bueno, vamos a contestar sus peticiones y que éstas sean contestadas, ¿no? Entonces vamos a ver esta parte donde dice, acompáñame al libro de Lucas, dice, de capítulo 18, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. También en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os dijo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tal era la perseverancia de aquella viuda hacia el juez, que el juez finalmente cedió a contestar a aquella viuda. Y yo te quiero preguntar, ¿qué tanto es tu perseverancia hacia el Señor? ¿Perseveras constantemente en oración? ¿Estás constantemente en comunión con el Señor, perseverando? Tal vez tienes una petición de oración y el Señor, llevas un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 5 años y el Señor aún no te contesta. ¿Sigues perseverando en esa oración o ya desististe? El Señor Jesús nos anima aquí a ser como esa viuda, a ser perseverantes, a no desistir siempre en la oración, como decía la carta de primera de como dice la carta de primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 18, dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Sabes? La voluntad de Dios es esa, que estemos constantemente orando con Él. Orar es simplemente platicar con Dios. Él quiere que estemos platicando, que estemos
pidiéndole, agradeciéndole en todo momento a Él. Esa es su voluntad, que estemos constantemente orando, que estemos constantemente en esa comunión con nuestro Dios. ¿Qué actitud tienes cuando entras en comunión con Dios? Bueno, yo veo a esta viuda con una actitud bastante, incluso hasta molesta para este juez. Narra la escritura que el juez se molestaba porque esta viuda era bastante persistente. Y esto nos lleva a esta pregunta: ¿cuál es tu actitud en la oración con Dios? ¿Tienes esa actitud alegre? ¿Tienes esa actitud dispuesta? ¿Tienes esa actitud tal vez de obligación, así de, tengo que orar porque el pastor me lo dice? Tengo que orar porque cada domingo me dicen que tengo que orar. Tengo que orar porque en el curso de palabra de vida la maestra ya me dijo que tengo que orar. ¿Tienes esa actitud de obligación hacia la oración o tienes esa actitud de necesidad, así como aquella viuda que decía, hazme justicia? Iba hacia el juez diciéndole, hazme justicia de mi adversario. O sea, la viuda venía con tal necesidad que se acercaba constantemente a ese juez. ¿Cómo es tu actitud hacia la oración? Tal vez tienes una actitud de altivez, diciendo, Señor, pues yo soy tan bueno que no necesito orar. Señor, yo hago buenas obras, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo ayudo a los pobres, sirvo en la iglesia también, no necesito orar. ¿Tienes esa actitud también sobre la oración? ¿Cómo es tu actitud hacia la oración con el Señor? Y aquí en el siguiente pasaje el Señor Jesús nos muestra un panorama tan claro sobre cómo debemos de orar y sobre cómo no debemos de orar. Y pone un ejemplo de un fariseo y un publicano. En el versículo 9 el Señor Jesús podemos ver este pasaje donde entra el fariseo en el templo y ora de esta manera. Dios, yo diezmo de todo lo que tengo, doy a los pobres, etcétera. Es decir, él hace hincapié en todo lo bueno que él hace. Mas aquel publicano que oró, pues dice la palabra que ni podía ver al cielo, ¿verdad? De lo afligido que él estaba por tanta carga que llevaba en su corazón, no podía ni siquiera ver al cielo ni mirar ni buscar la presencia de Dios porque no se sentía digno. Entonces aquí el Señor Jesús nos dice, pues de tal forma yo les digo que esta persona recibió mayor recompensa que aquel otro. Esa es la actitud que debemos de tener en la oración, una actitud humilde, una actitud reconociendo que Dios es nuestro Señor, una actitud con un corazón quebrantado, también reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras faltas, para que así con base a eso el Señor pueda ir moldeando y pueda ir dándonos ese crecimiento que necesitamos. ¿Cómo es tu actitud? ¿Como aquel fariseo o como aquel publicano? Examina tu corazón, hermano. ¿Cómo te acercas? ¿Cómo te has acercado últimamente a nuestro Señor? Dios nos quiere moldear de tal manera que quiere que seamos como niños. Y yo te pregunto, ¿cómo es un niño? Bueno, pues tal vez has sido madre o padre, ya tus hijos están grandes, pero recuerda cómo eras de niño. Pues un niño es ingenuo, un niño es noble de corazón, fácilmente perdona. Y Dios quiere que también seamos como niños. Dice la palabra que de tales será el reino de Dios. De aquellos que reciben el reino de Dios como un niño, ellos serán del reino de Dios. Y yo te pregunto, ¿un niño es ingenuo? Sí, si tú le dices a un niño,
yo soy un superhéroe, pues él te lo cree, ¿no? Como padre. Créele a sí mismo a Dios. Dios quiere que seamos ingenuos, que seamos genuinos hacia su palabra, hacia las verdades del reino. Amén. Un niño perdona fácilmente. Tal vez durante años sigues llevando esa carga. Tal vez dañaron tu corazón, te lastimaron de joven y sigues teniendo esa carga en tu corazón. Bueno, sé como un niño y perdona. Un niño perdona fácilmente. Un niño olvida fácilmente. Dios quiere que de tal manera nosotros entremos en el reino de Dios. Pero algo muy importante sobre esta enseñanza, un niño se deja instruir. Un niño se deja guiar. Un niño fácilmente se deja manipular también. Déjate instruir por Dios. Dios quiere que seas como aquel niño que recibe la enseñanza, como aquel niño que obedece a su maestro, que obedece a su padre, que obedece a su guía. Dios quiere que seamos como esos niños puros de corazón, que nos dejemos guiar por el maestro. Y ve lo que dice Lucas 18:16. Dice, traían a él a los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hermanos, recibe el reino del Señor como un niño. Créele a Dios en todo momento. Piensa en lo máximo que es para un niño. Para un niño, lo máximo tal vez es su papá, su mamá, su abuelito. Pero conforme va creciendo, va teniendo otros intereses, va teniendo otras necesidades o va teniendo incluso otras motivaciones en su vida. Nosotros también a lo largo de nuestra vida cristiana, cuando vamos creciendo, nuestras prioridades cambian. Tal vez conseguimos un trabajo, salimos de casa, viajamos y las prioridades que eran cuando éramos niños ya no son las mismas ahora. Empezamos a adquirir bienes, a adquirir riquezas y muchas veces ya no apartamos tiempo para Dios, de tan ocupados que estamos en nuestras vidas. Y más adelante en los siguientes textos Jesús narra un pasaje donde hay un joven rico que seguramente trabajó duro o le fue heredada toda esa riqueza. La Escritura no lo especifica, sin embargo lo dice, que era un joven rico que tenía muchas posesiones. Y Jesús en este pasaje prueba su corazón. Es impactante como dice la palabra. Acompáñame a Lucas capítulo 18, verso 19 en adelante. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulteras, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Dios prueba el corazón de este joven rico. Hay muchas enseñanzas sobre este pasaje, tal vez muchas interpretaciones, pero yo quiero mostrarte en esta noche lo que el Señor me habló a través de esta palabra, esta enseñanza. La enseñanza es seguir a Jesús, es una decisión que va por encima de todo, incluso por lo que más te importa en esta tierra. ¿Qué es lo que más te importa en esta tierra? Contéstate a ti mismo,
¿Qué es lo que más quieres en esta tierra? Tal vez alguna persona, algo material. Bueno, Jesús desafía a este joven rico diciéndole, deja todo eso y sígueme. Sin embargo, pues este joven rico, pues su corazón no estuvo más allá del amor a Jesús, porque tenía muchas riquezas, dice la palabra. Tal vez Dios te dice en este momento, deja tus vicios y sígueme. Deja las palabrerías y sígueme. Deja de andar en pleitos, contiendas, celos y sígueme. Deja tus ídolos, tus falsas doctrinas. Deja todo lo erróneo que aprendiste desde niño y sígueme. ¿Serías capaz de dejar todo eso por Jesús? A este joven rico lo probaron con dinero, pero tal vez el Señor en esta noche te está diciendo, aún no has dejado esto que te estorba, aún no has dejado esto que te impide buscarme, aún no has dejado esto que no te deja seguir delante de mí. ¿Sabes algo, hermano? Dios quiere quitar todo estorbo en tu vida para que tú le puedas seguir libremente. Pero Él sabe que no te va a pedir algo más de lo que tú no puedas dar. Pero Él también trata contigo, trata tu corazón en todo tiempo. Vamos a ver lo que dice Lucas 24 al 25. Dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí, bueno, habrá ricos que son salvos, ¿no? Porque confesaron al Señor como su Salvador. Entonces, si no tomemos este texto tan literal que los ricos pues no heredarán el reino de Dios. Hay ricos que son salvos, que incluso usan sus bienes para la obra de Dios. Pero lo que Jesús se refiere es que la desidia de la humanidad a renunciar a las cosas del mundo es superior. Es decir, tardamos mucho, dudamos en seguir a Jesús por encima de otras cosas. Tal vez has orado ahí en tu aposento, en tu casa, diciendo, Señor, ya te entregué esto, ya cumplí. Señor, ya cumplí con esto, ya. Señor, ya te entregué tal carga que tenía, que era esclavo. Señor, ya dejé esto por amor a ti, por obediencia a ti. Pero hay algo que no quiero soltar en mi vida. ¿Qué es ese algo, hermano? Que no quieres soltar para seguir a Jesús. ¿Qué es ese algo que te sigue atado para no seguir a Jesús? Aquel joven rico, pues lo vemos, estaba atado a tanta riqueza que tenía, que se entristeció tanto que se fue. ¿Tú a qué estás atado que te impide seguir al Señor? Ponte a cuentas con Él y entrégaselo en este día, no tardes más. El Señor viene pronto. Dios nos trata, nos confronta de una manera especial a cada uno de nosotros. Y ¿sabes algo? Dios sabe todo de ti, porque Dios es omnisciente. Él sabe tu corazón, Él sabe esa carga, esa atadura que tú tienes tal vez, que no quieres soltar, Él la conoce. Tanto sabe el Señor que incluso Él mismo predijo su muerte y su resurrección. Acompáñame a Lucas capítulo 18, verso 31, que dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén,
y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¡Wow! ¡Qué palabra! El Señor sabe el pasado, el presente y el futuro. El Señor conoce esos 3 tiempos en tu vida, hermano. No podemos huir de Dios, porque Él conoce todas las líneas del tiempo de tu vida, presente, pasado y futuro. Él mismo predijo su muerte y su resurrección. Veamos lo que dice el 32. Pues será entregado a los gentiles y será encarnecido y afrentado y escupido. Después que lo hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Hermanos, en la palabra de Dios está tu presente, está tu pasado y está tu futuro. Qué maravilloso es Dios, que es omnisciente y conoce todo sobre ti, y quiere Él que tú le entregues tu vida porque Él tiene el control de esta. A tal grado que sabe el día que naciste, sabe también el día que partirás con Él, y Él también conoce tu necesidad actual. Él conoce la carga que tú tienes hoy. Él conoce tal vez la enfermedad que estás padeciendo hoy, porque Él conoce todas las líneas del tiempo. Había un hombre llamado Bartimeo que tenía una gran necesidad y que gracias a su fe fue sanado. Pero lo más hermoso de este pasaje es que el Señor Jesús obró un milagro de sanidad preguntándole a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Jesús entra a la casa de Bartimeo y le pregunta personalmente el Señor Jesús a Bartimeo, ¿qué quieres que yo te haga, Bartimeo? A lo que Bartimeo le contesta, quiero ser sanado. Y Jesús lo sana inmediatamente. ¿Sabes? Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres hacer en mí? Y el Señor Jesús también te va a decir, ¿qué quieres que haga yo en ti? Ponte a cuentas con Él, confiésale al Señor. Señor, dile, yo quiero ser sanado de tal atadura, yo quiero ser sanado de tal enfermedad, yo quiero ser curado de tal cosa. Pregúntale al Señor, así como Bartimeo con tal fe se acercó a Él, que el Señor lo sanó. Sabes, Dios quiere hacer algo contigo. Quiere sanarte, quiere restaurarte, quiere convertirte en una nueva criatura para que todo lo que hay dentro de ti sane y como causa todo lo que esté fuera va a estar bien. Muchos de los que estamos aquí hemos sido salvados por la fe en Cristo Jesús. Dios no nos ha mirado a nosotros, sino ha mirado el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, y gracias a ese sacrificio hemos hallado la salvación, a pesar del pecado o de los pecados en los que estábamos sumergidos. Y tal es el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo era el jefe de los publicanos, es decir, aquel que cobraba impuestos. Los publicanos eran cobradores de impuestos, entonces Zaqueo era el jefe de los que cobraban impuestos. Entonces ya te imaginarás que estaba Zaqueo en boca de todos, todo el mundo murmuraba de él. Dice la palabra que murmuraban de él porque Jesús visitó su casa. Zaqueo era pequeño de estatura y tuvo que subir a un árbol para mirar a Jesús. Jesús entra a la casa de Zaqueo y le dice, la salvación ha llegado hoy a esta casa.
Jesús en su gran misericordia no se fija en el pecado que tenemos, presente, pasado y futuro, sino se fija en tu arrepentimiento. Seguramente Zaqueo se arrepintió. Él seguidamente se justificaba, decía, pues si yo le debo a alguien, pues, se lo repongo hasta 4 veces. Él justificaba su pecado. Él justificaba tal vez su pecado con obras buenas, con buenas obras. Por más que nos justifiquemos delante de Dios, hermanos, Él conoce nuestro corazón. Él sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Abre la puerta al Señor Jesús para que entre y mores tú con Él. Sabes, Jesús quiere entrar a tu casa, pero no me refiero a los 4 muros que la componen. Él quiere entrar aquí, en esta casa, en este templo. ¿Qué hay en tu casa, hermano? ¿Quién está ocupando tu casa en estos momentos? ¿Qué está ocupando tu mente en estos momentos? ¿Qué está ocupando tu corazón en estos momentos? ¿Qué es lo que te quita la energía en estos momentos? Pues sabes algo, si Jesús, permites que Jesús entre en tu casa, todo eso va a sanar. Vas a hallar paz y salvación. Si Cristo ha llegado a tu vida, déjame decirte que eres la persona más afortunada del planeta Tierra. Sin embargo, junto con las bendiciones y promesas, también vienen responsabilidades en nuestra vida cristiana, y una de las principales responsabilidades es predicar el Evangelio de Dios. Dios te ha dado talentos. Examínate, hermano. ¿Qué talentos tienes? Tal vez eres bueno para hablar, eres bueno para actuar, para vender, etcétera. Dios te ha dado muchos talentos. También te ha dado dones espirituales. Y a través de ellos debemos cumplir con la obra del Señor aquí en la tierra. Y vamos a esta parábola que dice Lucas capítulo 19 del 11 al 27. Acompáñame, abre tu Biblia en el libro de Lucas 19 del 11 en adelante. Dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamado a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto a él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitad la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pero yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí.
Bueno, esta parábola nos enseña, es muy similar a la parábola que está en Mateo sobre los talentos, sobre cómo cómo vamos a dar cuentas al Señor cuando Él vuelva a pedirnos cuentas sobre la obra que Él inició hace más de 2000 años aquí en la tierra. Sabes, el Señor, como aquel dueño, porque Él es dueño de esta creación, va a venir a pedir cuentas a sus siervos. Él vendrá a pedirnos cuentas a ti y a mí para ver cuánto produjimos en esta tierra, es decir, a cuántas personas les predicamos, a cuántas personas les ayudamos, a cuántas personas les proclamamos el evangelio de salvación. Así que, hermano, te animo, te exhorto también a que utilices tus dones para la obra del Señor. Finalmente, el capítulo 19 cierra con la entrada de Jesús al templo de Jerusalén. Recordemos que el Señor Jesús cumple muchas de las profecías escritas en el Antiguo Testamento, y esta es una de ellas que se plasma en Zacarías 9:9, donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, un pollino hijo de asna. Zacarías 9:9. Jesús cumple esta profecía cuando Él entra en el templo de Jerusalén. Vamos a Lucas capítulo, todo el capítulo 19 del 28 en adelante, podemos ver la entrada triunfal de Jesús al templo de Jerusalén. Pero lo más impactante de esta palabra que el Señor quiere hablar en tu corazón en esta noche es que cuando Jesús entra al templo de Jerusalén, halla a un pueblo diferente. Dios Todopoderoso elige al pueblo judío, al pueblo de Israel, le da un plan, le da un propósito, le da un linaje escogido sobre todas las naciones, pero Dios, siendo Dios Todopoderoso, se despoja de su gloria y su poder y baja y se humilla y viene a esta tierra, y lo primero que ve es un pueblo desviado de Él, un pueblo que se apartó de Él, de sus principios, de sus leyes, de su camino. Y este es otro registro que data que Jesús llora al ver a este pueblo desviado, al ver a este pueblo endurecido de corazón. Ve cómo el Señor manifiesta aquí su lamento en el pasaje, en el versículo 41, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús lloró sobre esta ciudad, diciendo: oh, si también tú conocieres, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con baliado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Vemos cómo Jesús se lamenta por un pueblo desviado, por un pueblo que no siguió la instrucción de Dios. Jesús vino a la tierra hace más de 2000 años y encontró a un pueblo desviado de Él. Si Jesús volviera hoy, yo te pregunto, si Jesús volviera hoy, ¿qué pueblo encontraría? Si Jesús viniera hoy, en esta noche, ¿cómo te encontraría? Como decía el apóstol Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
linaje escogido, te encontraría así, siendo un real sacerdote, haciendo su voluntad, viviendo en santidad, apartado para Él, o te encontraría como el pueblo judío, apartado de Él, adorando al Dios de este mundo. Jesús mismo más adelante los reprende. No solo llora, sino también se molesta por la desobediencia y la falta de conocimiento del pueblo. Ve lo que dice más adelante en el versículo 45. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él y diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Quiero cerrar con esto, hermanos, esta enseñanza. Cristo vuelve pronto. El próximo año, como iglesia, tenemos muchos planes. Pero hoy Dios te quiere hacer este llamado a seguir en esta carrera de la fe. No desistas, persevera. Sé como aquella viuda perseverante. Deja que Dios entre a tu casa como lo hizo con Zaqueo. Ora como aquel publicano arrepentido de corazón, no con altivez como aquel fariseo. ¿Cómo te hallará Dios cuando Él vuelva? ¿Como pueblo apartado para Él o como aquel pueblo judío que en aquel tiempo lo sorprendió en pecado? Vamos a orar, iglesia. Acompáñame, inclina tu rostro. Padre, gracias te damos por esta enseñanza que tú nos has guiado en este día. Es hermosa tu palabra, hay muchas verdades que tenemos que seguir estudiando, aprendiendo, Señor. Estas son algunas de ellas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos abres cada vez más el entendimiento, porque cada día nos ilumina, Señor, para entender tu palabra. Señor, gracias por tu iglesia, por tu pueblo, Señor. Como decía el apóstol Pedro, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, nación santa. Señor, queremos cumplir esa palabra y seguir tus principios, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos a perseverar, ayúdanos, Señor, a ser diligentes en lo que tú has mandado, Señor. Que esta palabra, Señor, quede sembrada en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Que estos estudios sean también de bendición para aquellos que no te conocen, Señor, para aquellos que aún no te han reconocido como Señor y Salvador. Señor, entra en la casa, en el templo que es nuestro cuerpo, Señor, entra en cada uno de nosotros y mora siempre, Señor. Y si aún nos apartáramos, Señor, algún momento, Señor, tú eres nuestro pastor, quien nos dirige, quien nos orienta para que no nos perdamos, Señor. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. En tu nombre oramos. Amén y en el amén.